muchísimo gusto ahí está para si la quieren seguir rayando, pero también si quieren ustedes utilizar su palabra, la pueden hacer en el chat y está disponible para ello. ¿Ok? Muchísimas gracias por seguir adelante. El tema de las civilizaciones, el tema del uso y el uso de los recursos en las civilizaciones es algo que en su momento y en alguna época, hoy en día se puede volver a presentar aguas, porque nos vamos a poder empezar a pelear por el agua o nos vamos a poder empezar a pelear por la plata, por los recursos, por todo aquello que en la Edad Media, sin ninguna duda, le permitió a grandes culturas, a grandes empoderamientos, a grandes sociedades y personas, generar esta idea de, 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 de apropiarse de los recursos, ¿no? De generar castillos, de generar monopolios, que de alguna manera también les permitía, incluso el agua, generar espacios donde se podían aislar, ¿no? Esta imagen de castillos medievales en medio de grandes lagunas o de pequeñas islas o islotes, ya sean naturales o fabricados, eran o son una idea de mantenerse aislado del enemigo, de ataques peligrosos y desde luego del exterior, ¿no? Entonces, la lógica nuevamente sigue siendo el uso completamente directo, completamente utilitario de los recursos naturales, en particular del agua, y sin considerar los ritmos de la naturaleza, ¿no? Una época en la que claramente esto se detonó y esto marcó y ha marcado una ruta y una serie de fases y una serie de épocas que, sobre todo en Europa, en lo que se conoce como el viejo continente, determinó también la manera en cómo se han desarrollado diferentes áreas de oportunidad. Bueno, pues el agua ha jugado un papel sumamente relevante en el proceso de la revolución industrial. La idea de la revolución industrial dio paso no solo al uso del agua de una manera intensiva y particular en lo que se puede conocer o se conoce como la máquina de vapor, sino toda la tecnología que de una u otra forma también se despegó y le dio forma a todo lo que se venía creando y desarrollando a partir de la época oscura, de la época medieval, y se transformó en el Renacimiento, en la época del despertar. Este renacimiento, no solo del pensamiento, no solo de la tecnología, sino también de la innovación, empezó a darle forma a una época en la que la invención de la máquina de vapor para muchos usos, para muchos tipos de usos, intensificó el uso de los recursos naturales. Yo no sé ustedes, pero desde esta época nos pueden decir, pueden comentarnos si están de acuerdo, es también el momento, es también la época en la que podemos señalar y establecer como la época en la que se comienza el gran deterioro y la gran contaminación de los ecosistemas del planeta, ¿no? Esta es una forma muy rápida, muy superficial de señalar grandes temas que por el momento no, el día de hoy no vamos a profundizar, pero que sí me gustaría que ustedes se quedan partirnos alguna particularidad, alguna experiencia o alguna vivencia relacionado con los temas que hasta aquí hemos mencionado. ¿Ok? Entonces, nuevamente, el recurso agua también es un recurso histórico, también es una forma, también es un elemento clave, no solo de la historia, no solo del desarrollo, sino también del mercado, también de la economía. El agua se convirtió y se ha convertido claramente en una pieza clave de la economía nacional y desde luego de la economía mundial. ¿Okay? En este sentido, es sumamente importante definir la manera en cómo logramos generar también otros y otras formas de ver las cosas. Hoy en día estamos ante un reto verdaderamente importante en el que las maneras en cómo hemos venido usando
suponiendo que porque la pagamos y tenemos ese derecho de pago, tenemos también el derecho de usarla, de desperdiciarla, de tirarla, de contaminarla, de no saber cuál es la concentración mínima necesaria con la que se tiene que regresar al entorno, de no aplicar ninguna normatividad, de no aplicar ningún estándar que defina con claridad qué es lo que se tiene que hacer con este recurso. Bueno, pues todo eso al día de hoy nos habla de una nueva perspectiva de la gestión integral del agua. Necesitamos buscar maneras y nuevos estilos de vida de nuestras sociedades para que sin menoscabo de nuestro bienestar, sin menoscabo de nuestra comunidad y del derecho que tenemos a usar lo que pagamos, es también importante pensar en el otro, pensar en los otros. Es no solo el agua es de uso de los humanos. Recordemos que el agua forma parte de los ecosistemas del planeta y en esa medida tenemos que estar muy, muy conscientes y muy responsables de que el agua también debe ser utilizada por todos y cada uno de los seres vivos de este planeta. ¿Ok? Entonces, bueno, pues me gustaría muchísimo en este punto, en este momento, ir también escuchando y conociendo un poquito de lo que ustedes nos pueden compartir en el chat. ¿Ok? Recuerden, ahí está el espacio, ahí está el lugar para que me hagan favor de colocar con palabras lo que ustedes piensan de estos temas que hasta el momento han escuchado. ¿Ok? Este es otro tema fundamental. Hace un momento, hace unos ratos, se escucharon varias reflexiones, se han dicho varias reflexiones acerca del tema de la agricultura que va a optimizar y que pretende optimizar el uso del agua. Este sector es un sector sumamente fundamental, sector primario de nuestro país y es el lugar en donde más del 60% en algunas regiones se usa el agua desde luego, pues para producir alimento, ¿no? Esa es una naturaleza de los procesos, es una naturaleza de los espacios y el agua necesita ser convertida en un espacio claramente de producción. Este sector ha logrado en los últimos años tener una mejor tecnología, ha mostrado buenas estrategias de uso regional, de uso local, se ha empezado a generar una promoción. El día de mañana les voy a platicar un poquito de cómo algunos proyectos con campesinos ya directamente en su terreno, directamente en su territorio, están ya empezando a identificar políticas de agroecología, de agroforestería y desde luego de uso eficiente e integral del agua. Y bueno, en esa medida también se ha pensado y se empieza a pensar claramente en otro recurso del cual no vamos a hablar del día de hoy, pero que sin ninguna duda es sumamente relevante, que es el tema del suelo. El suelo tiene una enorme, enorme importancia e interacción con el agua cuando hablamos de la fertilidad, porque en la medida que hablemos de fertilidad y en la medida que hablemos de cultivos para alimentarnos, estamos hablando de una íntima relación entre el suelo y el agua. Así es de que eso es algo que también se tiene que transmitir, es algo que también se tiene que mencionar y que se tiene que buscar estrategias de promoción. Ojalá y muchos de ustedes estén involucrados en este sector de la agricultura y tengan mucha motivación para promocionar e impartir estrategias de promoción. Por eso nos gustaría mucho, y se los vuelvo a pedir en este momento, que nos digan de dónde se conectan, a qué se dedican, de qué sector están, si son profesores, si son empresarios, si son amas de casa, si tienen algún negocio, de qué manera están ustedes conectados con el tema del agua. Nos gustaría mucho conocer su posición. Otro sector que es sin ninguna duda fundamental y que en los últimos años también y siempre ha estado muy comprometido, hoy lo volví a verificar y lo volví a constatar, ¿no? Hay muchas empresas, tanto internacionales como mexicanas, sin ninguna duda interesadas y capacitadas y muy, muy comprometidas para el manejo de las tuberías, para el manejo
de las bombas, para el manejo de la tecnología de búsqueda, para el manejo de los químicos, de los suministros, de los softwares. En fin, hoy en día realmente hay una tecnología muy, muy impactante, incluso ya hoy acompañada de lo que se puede llamar y se ha llamado la inteligencia artificial. Bueno, pues esta tecnología que la industria hoy en día está poniendo en manos del sector tanto productivo como el sector social y desde luego gubernamental, pues abre la oportunidad a que esa agua que generalmente se usa como refrigerante, esa agua que generalmente se usa como solvente y esa agua que muchas de las veces se lleva o se regresa a los cuerpos de agua sin ningún tratamiento, eso es algo que necesitamos todos y todas levantar la voz y exigir nuestro derecho no solo al agua potable, sino el derecho al saneamiento. Al día de hoy, al finalizar el día de hoy y durante el transcurso del día de mañana, les vamos a estar haciendo llegar un documento que probablemente los que han tenido chance de ver nuestra descripción del grupo han estado viendo y pueden ver una gran cantidad de documentos que hemos estado subiendo y que están disponibles para todo aquel que tenga la oportunidad de identificar el valor en estas publicaciones. Así es de que por ahí les vamos a compartir un documento escaneado que no es el original, digamos, el original no está en versión digital, pero hicimos el esfuerzo por ustedes para ofrecerles ese material de derecho humano al agua y derecho humano al saneamiento. Este tema del saneamiento es sin ninguna duda prioritario y es algo que el día de mañana también voy a trabajar con ustedes con un compromiso personal, con un compromiso que lo podemos hacer desde nuestras casas y que tiene mucho que ver con la manera en cómo sabemos y cómo utilizamos los ciclos de la naturaleza. ¿Ok? El día de hoy les voy a presentar más adelantito una pequeña experiencia que su servidor tiene, pero que es una pequeña, muy pequeña experiencia que podemos replicar. Imagínense la cantidad de impacto que podemos tener 5, 10, 15, 20 millones de personas en este país cuando identificamos el potencial que tiene una pequeña actividad, pero bien hecha, bien pensada, metodológicamente bien diseñada, como es el tema de la captura de agua de lluvia. Más adelantito vamos a compartirles esa información. Otro sector en México y en el mundo que sin ninguna duda es prioritario para el tema de la conservación, gestión y uso responsable del agua son los sectores de servicio. El sector servicio es realmente muy amplio, tiene muchas naturalezas, tiene muchas características, pero en una gran cantidad de formas, el sector servicio es en donde, por desgracia, un 30-40% del agua que nos llega incluso a nuestras casas, a los hospitales, a los hoteles, a los restaurantes, a los estadios, a todos aquellos lugares donde hay una buena cantidad de usuarios en el momento, bueno, pues hay una pérdida simplemente por fugas de más del 30%. Lo que debería de ser más o menos unos 200 a 300 litros de agua por habitante, que en sí mismo es un uso muy alto, un 30% de esa agua se pierde simplemente por fugas, efectivamente por tuberías viejas, por ensambles viejos, por pues son hundimientos de nuestro territorio. Aquí en la Ciudad de México es uno de los fenómenos que más se han estado estudiando, ¿no? En los hundimientos. Y en esa lógica, bueno, pues también ha afectado muchísimo a lo que significa los drenajes profundos, ¿no? Por otro lado, el uso del agua ya en el entorno, en nuestros hogares, en nuestras casas, pasa por ir poco a poco y en la medida de cada quien, de cada uno de los que estamos aquí presentes, que por ejemplo, si tenemos un hotel, bueno, pensemos ir poco a poco sustituyendo el mobiliario en la medida de lo posible, con una campaña de concientización, con una campaña de inclusión con los usuarios, con los visitantes, con los que reciben a los que se hospedan. De esa manera también es importante que el usuario se comprometa a usar de menor forma el agua en las habitaciones, ¿no?
contactos y colaboración con un sector farmacéutico que día a día está cada día más comprometido con el uso sustentable y responsable del agua y desde luego todo aquel uso que tiene que ver con las cosas que son peligrosas, de riesgo y de manejo peligroso biológico, ¿no? Que en los espacios públicos, que en los teatros, que en las escuelas. Algunos de los ejemplos que su servidor les va a ofrecer tienen mucho que ver con escuelas. He trabajado desde kinder, primaria, secundaria, universidades y en ese sentido, en todos los niveles educativos, el enfoque del uso sostenible y responsable del agua nos ha abierto verdaderamente no solo oportunidades, sino muchísimas amistades. Así es de que ojalá en esta comunidad también sigamos creando y sigamos creciendo como una comunidad del saber, pero sobre todo como una comunidad empática, responsable y comprometida a compartir información de valor. ¿Ok? Eh, el agua en las ciudades es un tema fundamental. Como yo les decía, su servidor ha vivido más de 60 años en la Ciudad de México. Desde que yo llegué a la Ciudad de México, me encontré con un escenario verdaderamente interesante, enigmático. Su servidor vive hacia el sur de la Ciudad de México, en un lugar conocido como Los Pedregales. Mañana les voy a platicar un poquito más de esta zona de los derrames de lava, pero el agua en todas y cada una de las ciudades que están tanto en crecimiento, en desarrollo, en esta ciudad, por ejemplo, aquí en Pachuca Hidalgo, en Tulancingo, en Actopan, en Izmiquilpan, en Querétaro, en cualquier ciudad del país, verdaderamente hay una gran cantidad de retos por resolver. Sobre todo temas de calidad, temas de saneamiento, temas de disponibilidad, temas de reuso. Y pues en esa lógica, perdón, es muy importante conocer también algunas otras formas de elaboración y de compartir conocimiento con todos y cada uno de nosotros. ¿Ok? Bueno, pues me gustaría también para tomarme un segundito y por ahí tomarme un pequeño traguito de agua. Me gustaría mucho leerles algunos o leer algunos de los grandes comentarios que nos han dejado aquí. Pues muchísimas gracias. De verdad, gracias. Como solamente voy a ocupar unos cuantos minutos, voy en este caso, a empezar de atrás para adelante. El último comentario que tengo en este momento en la pantalla es de Luis, desde Chiapas. Mi nombre es Luis, dice, trabaja en docencia e investigación en la parte forestal y con indicadores de perturbación ecológica en ambientes contaminados de agua o de vegetación riparia. Pues muchísimas gracias, Luis, por estar aquí y gracias por compartir. Chiapas para mí me trae un recuerdo enorme. Yo hice mi tesis de licenciatura en la Lacandona, en aquellos entonces en donde el Colegio de la Frontera Sur se llamaba Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste. Sandra, por aquí tengo, buenas tardes, Sandra. Soy del pueblo de San Lucas, Amalinalco, en Chalco de Díaz, Covarrubias. Aquí tengo el Comité de Agua, está conformado por habitantes de la comunidad. Aquí tandeamos el agua, es un fenómeno bien interesante, lunes, miércoles y viernes toca la parte baja y martes, jueves y sábado la parte alta. Domingos no se echa el agua, así es como evitamos un poco el desperdicio de líquido. Sandra, una labor importantísima. Gracias por compartir, fundamental lo que se hace en cada uno de los territorios, ¿no? Por aquí es el último comentario que voy a leer es el de Ana Berta Castaneda Reyes. Gracias, Ana Berta. Pues ella es instructora en educación ambiental, aprendiendo de todas y todos y cada uno de nosotros, dice ustedes, temas a valorar y a concientizar y sensibilizar nuestra gente por pequeñas acciones genera grandes cambios, sin duda. Reciban un cordial saludo desde Aguascalientes. Gracias, gracias. Pues sí, sin ninguna duda hay muchísimos comentarios, les agradecemos mucho, créannos que los vamos a leer con toda calma, pero con respeto y por respeto al tiempo del día de hoy, voy a permitirme continuar con la presentación
del seminario. ¿Ok? Eh, como dijo Patti, nuestra labor está claramente orientada a impulsar el tema de cultura del agua desde el ámbito educativo, desde el ámbito empresarial, desde el ámbito de la asociación civil y ojalá que algunos de ustedes, que todos aquellos que tengan identidad y se identifiquen con esta área, pues no lo hagan situación ya en particular, no duden, de verdad, no duden en contactarnos. Bueno, si me lo permiten, voy a volver a apagar la cámara, solamente con fines de optimizar la presentación y pues voy a volver a ocuparla. Bueno, pues como les decía, ese espacio, el espacio que está disponible ahí en el chat, es para ustedes, es para que nos hagan favor de compartir qué les ha parecido la información hasta el momento. ¿Han estado o han llevado a cabo ustedes pláticas en estos temas, qué pláticas son las que a ustedes les piden más frecuentemente y cómo es que las llevan a cabo? Asigna a nosotros como centro educativo, nos gustaría mucho conocer sus experiencias. Pues muchísimas gracias. Vamos a darle continuidad al seminario y me gustaría justo en este momento presentarles una actividad que para mí es también ya me recuerda de hace algunos años esta labor. Su servidor como docente tiene muchísima interacción con revistas y con colectivos de la docencia. Y bueno, pues el Correo del Maestro es una revista que está disponible, la pueden buscar ya sea física o de manera virtual. Por ahí, si gustan encontrar en YouTube la página del Correo del Maestro, y dentro del Correo del Maestro, en su página de YouTube, pueden buscar Azoteas Verdes y van a encontrar siete pequeños videos que me hicieron favor de escribir y de diseñar y de llevar a cabo estos chicos, ¿no? Jóvenes, me encantó porque la mayoría eran jóvenes que estaban muy interesados en el tema de la parte ambiental. La revista del Correo del Maestro me hizo favor de llevar a cabo este video que me gustaría compartir el día de hoy con ustedes. Espero que todo se oiga bien. En esta parte de la azotea lo que les quiero mostrar es los dos módulos capturadores de aguas. Cada uno de ellos tiene una forma diferente. Se hicieron pruebas de qué es lo que podría estar con un policarbonato, que también estamos probando su durabilidad. Y este otro módulo está techado con láminas plástico, también de cierta resistencia y con una alta capacidad de tolerar la insolación. Las dos áreas aproximadamente son 24 metros cuadrados de construcción, lo cual realmente están conservando muy buena cantidad de agua de lluvia. Si sabemos que por cada milímetro de agua de lluvia que se junta en un espacio equivale a 1 litro de agua, solo multipliquen la cantidad de mililitros que puede caer en una lluvia por esos 24 metros cuadrados. Al inicio de la temporada de lluvias, por ejemplo, junio, julio, en una sola lluvia, este tinaco de 1.000 litros se puede llenar sin ningún problema. Como pueden ver, esta canalización de la lluvia tiene los conductos en una tubería que junta en este punto, y ya estando en este lugar, pues como obviamente nuestra temporada de lluvias en esta parte de la ciudad es muy alta, toda el agua no se iba a concentrar aquí. Teníamos que sacarla a través de un sistema de drenaje que está colocado en este punto, y con este drenaje sale hacia la grieta, ¿no? Tenemos allá abajo una grieta que es parte del suelo precisamente rocoso de esta zona, y realmente lo que estamos haciendo es conducir el agua de lluvia hacia una zona de mayor filtración. Aproximadamente tenemos almacenamiento de unos 1.000 litros de agua, que ahorita es la que nos está sirviendo para abastecer, para regar, para lavarnos las manos, para todas las actividades de la azotea. Este tinaco es donde se junta el agua para el riego continuo de las plantas. Generalmente cuando uno junta agua en un tinaco, pues se va acumulando también algo de polvo, algo de suciedad, y ahí se genera mosquito. Si nosotros ponemos unos pececitos que se consuman esos mosquitos, pues neutralizamos el problema del mosco, controlando la plaguita, y tenemos nuestra agua libre de mosquito, y además tenemos nuestra agua con nutrientes.
porque los peces están produciendo nitrógeno, están desecando en el agua, y entonces esta agua es enriquecida también con nitrógeno principalmente, que es la que nos sirve para incorporarla después a los demás riegos de las plantas, ¿no? Muy bien, bueno, pues ojalá y se haya escuchado correctamente el video. Es una muestra que desde hace más de 10 años se lleva a cabo en este espacio de la azotea. Es un espacio en la casa de mis padres y pues es una actividad en congruencia con lo que su servidor ha venido haciendo en los últimos 15, 20 años ya directamente en el terreno, directamente en el campo, porque estamos convencidos, estoy convencido, formo parte de un grupo, de un colectivo de investigadores que en la Ciudad de México nos dedicamos a ir resolviendo distintas estrategias y abordando distintas estrategias relacionadas con la problemática del agua, ¿no? En la Ciudad de México se ha venido estimulando desde hace algunos años el enfoque de los humedales artificiales, el enfoque de la recarga de los mantos acuíferos. En fin, se han logrado y se ha buscado a través de una creatividad, precisamente un esfuerzo de profesionistas que nos permiten ir vinculando muchos de los enfoques que le dan cuerpo a ideas o a estrategias, ¿no? Y una de esas propuestas, en algún momento, ahorita esta es una nota relacionada con una arquitecta, la arquitecta Loreta Castro Reguera, en la Ciudad de México, que ha propuesto este enfoque de la imagen del agua en la ciudad. Tiene ideas, que tiene prototipos, que tiene estrategias que forman parte desde la arquitectura, desde el urbanismo, desde la convivencia de barrio, precisamente impulsada por la Facultad de Arquitectura de la UNAM, pues la manera en cómo nos podemos reconectar nosotros que en ese ciclo del agua, con esa parte del ciclo del agua que es la lluvia, y a través de distintas estrategias, algunas de ellas pues obviamente con un costo, hay que invertir, para cuando uno quiere obtener algo hay que invertir, pero desde luego que esa inversión en el corto y mediano plazo, sin ninguna duda, trae muchísimos beneficios, ¿no? Hay otros enfoques que se han usado también de manera más amplia. Hay un investigador chino que siempre o chino, japonés, ya no me acuerdo bien, que me gusta, siempre me cuesta trabajo recordar su apellido, pero es una persona que también hace algunos años trajo esta idea de ciudad esponja. Y en la Ciudad de México se usó el concepto de ciudad esponja. Y bueno, pues durante ciertos años, durante la época, en el caso de la Ciudad de México, cuando fue jefe de gobierno el doctor Mancera, fue cuando se diseñó y se impulsó este tema de las ciudades esponja. Hoy en día, el año pasado, más bien dicho, el año pasado, en el 2024, tengo entendido que una de las entidades del Estado, ¿no? Una entidad de la ciudad de Oaxaca, en particular la capital de Oaxaca y algunos otros municipios de ese estado, también ya han ido impulsando, ya han ido trabajando esta idea de ciudad esponja. Así es de que, cuántos de ustedes habían escuchado este concepto de ciudad esponja y si en su ciudad, si en su entorno la han estado impulsando? Me gustaría mucho que nos comentaran por ahí en el chat. Bueno, el tema del agua, de los propósitos. A nivel mundial, la ONU y más concretamente la UNESCO, la FAO, han ido decretando, han ido expulsando, han ido promoviendo distintos tipos de mecanismos y distintas formas de intervención en los territorios, pero siempre con la búsqueda, siempre con la idea de primero impactar en la sociedad, de impactar en esa área de dominio afectivo, en esa área que mañana vamos a ver un poquito también hacia la parte final del seminario, ¿no? Donde muchas veces hay una buena cantidad ya de información disponible, hay muchos libros, hay muchos artículos, ya hay muchos investigadores, a lo mejor a más de uno de ustedes está diciendo, oye Pedro, esto yo ya lo oí, ya me lo han dicho 1000 veces, ¿qué hay de nuevo en todo esto?
pues déjenme decirles que efectivamente ya hay muchísimo, muchísimo conocimiento escrito, redactado, disponible. Si hoy en día se meten a la inteligencia artificial y le dicen a ChatGPT qué onda con el tema del agua, el ChatGPT les pasa una tesis en 20 minutos, ¿no? No se trata solamente de lo que ya está dicho, de lo que ya está disponible o de lo que ya ha quedado asentado en los temas meramente cognitivos, meramente del conocimiento. Yo también creo que hace falta, y estoy claramente convencido que hace falta la acción. Hace falta meterle la mano al ecosistema. Y para eso, para meterle la mano, necesitamos habilidades y destrezas. Y esas habilidades y destrezas ya no son tan comunes. Hay mucha gente que tiene información, hay mucha gente que sabe y lee libros, pero no mucha gente sabe lo que tiene que hacer con esa información, ¿no? En esa medida, el tema de aplicar el conocimiento, de llevarlo a la práctica, es algo que también hace falta impulsar. Yo no digo que no tengamos cosas que en el TOSO Forum, la verdad es que todos y cada uno de los stands que están disponibles para visitarlos, para conocerlos, cada uno de ellos ofrece tecnología que es fundamental, que es tecnología que se tiene que poner a prueba, que se tiene que usar, que se tiene que colocar correctamente para que funcione también correctamente, ¿no? Entonces, no solo el conocimiento, sino las habilidades y destrezas son fundamentales. Pero déjenme decirles una cosa, y aquí es donde está la diferencia. Y esta es la diferencia que nosotros estamos impulsando. Lo que hace falta es tener más y mejores hábitos, actitudes, hábitos y valores con respecto de nuestra naturaleza. Yo no sé si aquí haya algún arquitecto, algún ingeniero, alguna persona que haya trabajado en Pemex, pero hay muchas gentes, hay muchas personas que comentan y que lo señalan y que lo dicen. Yo solamente lo comento porque así lo escuché, que hay muchos ingenieros especializados en la dinámica de flujos, en la medida y en los criterios de identificación de los flujos que miden y saben cómo debe de hacerse el manejo de los flujos en las tuberías, particularmente de las gasolinas, por ejemplo. Y entonces yo no diría que ese personal técnico, ese personal capacitado no conozca, no sepa, no tenga habilidades de hacerlo. Desde luego que lo tiene y son expertos, están en el área, pero por desgracia, más de una vez, por X o Y razón, por la violencia y por la delincuencia organizada, han tenido que ser sometidos a generar ellos mismos, incluso a veces, algunos beneficios y favorecer algunas tomas clandestinas. Es decir, desafortunadamente el área afectiva, el área de dominio afectivo, el saber ser, es algo que nos ha venido a hacer falta en estos últimos años. Nos hemos desconectado de la naturaleza. Ya no nos interesa lo que le esté pasando al bosque, a la banqueta, a la planta, al pajarito, a la mariposa afectivas de comunicación y de acción. Yo siento que hoy en día hay digamos, un despertar en el tema de las mascotas, que también tiene sus complicaciones, pero eso ha generado en alguna medida un poquito la reconexión del otro, de los otros seres vivos que viven en la naturaleza y que también necesitan de nuestra participación. Su servidor se dedica a la restauración de los ecosistemas. Esta es la agenda que su servidor viene trabajando desde hace algunos años. Ya estamos muy cerca del 2030 y desafortunadamente México no ha cumplido ni el 20% de lo que se comprometió a hacer. Y eso, más que una queja, es desafortunadamente una situación que me impulsa a seguir trabajando y a seguir haciendo cosas desde mi territorio, desde mi ámbito. Como restaurador, también me identifico con las nuevas estrategias y con los nuevos ámbitos que hoy en día no tenemos que perder de vista. Estamos en la época de la conectividad y en esa medida todas y cada una de las tecnologías,
de las nuevas aplicaciones, de las nuevas herramientas, son sumamente valiosas porque nos permiten democratizar las acciones que tengamos y que podamos hacer respecto de nuestro recurso vital. En esa medida, nos lleva o se nos abren una gran cantidad de oportunidades, no solo de conocimiento, no solo de aprendizaje, sino incluso también de alianzas y, ¿por qué no?, hasta de emprendimientos. Hoy en día se están desarrollando y se están llevando a cabo en prácticamente todo el mundo. Apenas en Guadalajara, hace un par de meses, en México se llevó a cabo una expo muy importante de tecnología verde que quien los impulse en México y en Latinoamérica. Así es de que todas aquellas que tengan alguna idea, algún impulso, algún propósito relacionado con emprendimiento en el tema del agua, en el tema de las tecnologías verdes, sería muy interesante que no lo compartiera, que nos lo hiciera saber y que desde luego lo pusiera como parte del valor que esa nueva tecnología tiene, sobre todo para el manejo responsable y sostenible del agua. Para ir finalizando el día de hoy, y de verdad es muy grato estar con ustedes el día de hoy. Ojalá nos sigan dejando en el chat sus comentarios. Para ir cerrando el día de hoy, me gustaría dejar una fórmula, dejar tres elementos fundamentales de una fórmula que a nivel mundial no es una fórmula que yo haya inventado, sino es algo que ya venimos trabajando y que desde el sector de SIGNA, desde el sector académico, desde el sector de la asociación civil, estamos buscando esa sostenibilidad ambiental en la que sin ninguna duda la parte del agua va a ser y sigue siendo creativa y fundamental. Entonces, ¿cuáles son los tres elementos de esta fórmula? Yo les invito, en la medida de sus posibilidades, en la medida de sus entornos, en la medida de sus estrategias, a que busquen siempre adaptarse. Necesitamos adaptarnos a una nueva visión, a un nuevo territorio, a una nueva manera de hacer las cosas, de interrelacionarnos con la naturaleza. Y esa mejor forma de adaptación tiene que estar basada en las actitudes, hábitos y valores. Acuérdense, ya tenemos mucho conocimiento, ya tenemos muchas habilidades, pero nos hace muchísima falta el saber ser, el ser empáticos. Y en la medida que nos adaptemos, también nos vamos a dar cuenta de cuáles son los elementos con los que necesitamos interactuar. Su servidor, yo solo no puedo con el mundo. Su servidor, el centro evaluador, el centro Signa, no puede solo con esta promoción de cultura del agua. Necesitamos personas precisamente interesadas, capacitadas, que quieran llevar a cabo estrategias verdaderamente sólidas, verdaderamente confiables, bien profesionales y que esas estrategias sean de valor, sean interacción de valor. Y en esa medida también logremos generar innovación. La innovación no es exclusiva de la tecnología. La innovación no es exclusiva de la inteligencia artificial. La innovación es un área que tiene mucho que ver con la manera en cómo nos adaptamos e interactuamos. Incluso hay innovación que hoy en día está basada en esos conocimientos de nuestras abuelas, ese conocimiento que está en las culturas milenarias, en nuestros antepasados, y que hay que ir a rescatar, que hay que ir a leer, que hay que ir a identificar todo aquello que hacían nuestros antepasados en el entorno y traerlos el día de hoy con una nueva visión, con una nueva estrategia, con una nueva forma de hacer las cosas. Así es de que, pues ojalá y que muchos de los que estamos aquí el día de hoy apliquemos esta fórmula, la apliquemos principalmente desde su entorno, desde su trinchera y sobre todo con una gran empatía, con mucho ánimo de que las cosas mejoren. Aquí en Signa tenemos la idea, el compromiso, nuestro pronunciamiento es por la vida y por la vida estamos buscando seguir adelante. Así es de que si me lo permiten, el día de hoy voy a hacer una conclusión rápida
de lo que vimos y de lo que hemos estado trabajando y pues dejar la puerta abierta para que el día de mañana nos sigamos viendo en este seminario. El día de mañana vamos a trabajar algunos proyectos también concretos, algunas temáticas específicas y el tercer día no se lo pierdan porque va a estar de lujo. Vamos a hacerles una serie de menciones que como ha dicho Patti, nosotros no engañamos, no decimos nada, les tenemos una oportunidad. ¿Ok? La conclusión inicial del día de hoy es que la sostenibilidad del agua, ¿no? El uso responsable y sostenible del agua es crucial para el futuro de nuestro planeta y desde luego de la humanidad. Y yo creo que aquí, si esto no nos incluye a ti y a mí, pues entonces habrá que reafinar esta redacción. Son múltiples los desafíos que tenemos todos como sociedad. Y otra vez, ajustar. Pero yo creo que todos y cada uno de los que estamos aquí el día de hoy tenemos, sin ninguna duda, ese compromiso de promover la cultura del agua. El agua está presente en todas y cada una de nuestras actividades, en todos los ámbitos de la vida, y por lo tanto, el agua es una necesidad. Aquella que diga no necesito el agua, pues quién sabe en qué está pensando, pero sin ninguna duda, todos y cada uno de nosotros necesitamos tener ese mejor manejo del recurso. Pequeñas acciones, pequeñísimas acciones, colectar el agua de la lavadora, colectar el agua de lluvia, barrer con la escoba y solamente regar con alguna cubetita, lavar el carro solamente con una cubeta con agua, en fin, todas y cada una de esas pequeñas acciones, ¿no? Su servidor riega las plantas solamente hacia la tarde, en las tardes del día, ¿no? En esa forma nos puede servir mucho estas acciones, estas pequeñas acciones. Si yo ese dibujo que acaban de hacer en la pantalla lo vendiera con la finalidad de impulsar la promoción de cultura del agua, yo me pondría en contacto con la persona que acaba de dibujar ese dibujo, porque si eso nos permite, esa pequeña acción de dibujar la pantalla, nos sirve para impulsar la promoción de cultura del agua, yo se la compro. También nos hace falta que en México enfrentemos este gran desafío, pero de una manera realmente responsable, comprometida, con conocimiento, porque hay muchos territorios que claramente el día de hoy ya están sobreexplotados. Hoy en día que hicimos un recorrido acá turístico en la ciudad de Pachuca, claramente identificamos como uno de estos ríos que atraviesa la ciudad, pues ya prácticamente no existe, está totalmente entubado, está totalmente contaminado. Imagínense, pues es una zona minera, es una zona de explotación y reconocer ese ecosistema natural. En Signa estamos comprometidos que el uso responsable y eficiente del agua puede y tiene que hacerse a través de una herramienta fundamental que es la educación. La educación formal es para nosotros una pieza clave, una herramienta fundamental y la cual estamos convencidos y la usamos como plataforma de conocimiento porque solo a partir de aprendizaje y de enseñanza es como podemos generar nuevos y mejores ciudadanos para el futuro. Así es de que, bueno, pues no se olviden de su cuadernillo, por ahí estén atentos a la comunidad del chat porque les vamos a estar haciendo llegar este cuadernillo que les va a permitir ir contestando, ya sea a lo largo de los 3 días o en un día o en media hora tú lo contestas y lo quieres mandar, va a formar parte de tus materiales para cuando quieras solicitar tu constancia de participación. ¿Ok? Y bueno, pues me gustaría mucho para finalizar dejarles esta pregunta. ¿Qué fue lo que más te gustó o qué fue lo que no te gustó de esa primera sesión? Por ahí, ojalá también me la quieran compartir, me la quieran contestar. Y si no, pues el día de mañana en el chat durante todo el día va a estar disponible esta pregunta. ¿Qué fue lo que más te gustó o qué fue lo que no te gustó de esta primera sesión del seminario? Y también, como les decía, está disponible, va a estar disponible ya sea en nuestra descripción, en todos nuestros materiales que están colocados ahí, pero si no también para que lo tengan más a la mano, van a tener disponible este libro de la Semarnat
del Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua y del Colegio de México. Solamente nosotros hicimos la versión digital, es decir, solamente lo escaneamos y está disponible para que todos y todas estén atentos de este material y lo puedan utilizar en sus actividades diarias. Este derecho humano al agua y al saneamiento. ¿Ok? Bueno, pues ha sido un placer para mí escuchar, estar aquí con ustedes, estar en este día. Lástima que no tuvimos mucho tiempo, no tuve tiempo de el día de hoy presentar o abrir la va a dar mucho también, nos va a dar mucho gusto leer lo que han colocado en el chat, porque de esa forma nos vamos a dar cuenta también de cuáles son sus comentarios, de cuáles son sus aportaciones, de orientar de mejor manera alguna posible acción de solución o alguna acción relacionada con la mayoría de los temas que ustedes coloquen en el chat. ¿Ok? Nos vemos el día de mañana a las 7 de la noche, hora centro de México. Por ahí pueden buscarme tanto en Facebook como en YouTube como CDCAM, que es Centro Evaluador de Competencias Ambientales. Y pues, sin más, decirles que para nosotros ha sido un placer el día de hoy estar con ustedes. Gracias por su tiempo, gracias por su espacio, gracias por quedarse hasta el final y por ahí también vamos a tener disponible en su momento la grabación de este día. Esperemos que también la parte técnica haya podido grabar el lugar, el espacio. Así es de que, pues muchísimas gracias, gracias por estar, gracias por darnos la oportunidad de vernos nuevamente el día de hoy y pues muchísimas gracias, miren, más de 50 y tantos correos y mensajes el día de hoy, ya casi para finalizar. Por aquí, déjenme ver, el ingeniero Martínez dice, en mi caso, me solicitan el método de sostenibilidad en el proceso y cuidado del agua en piscinas ya que pocos son los usuarios conscientes de que tirar 1.000 litros de agua tiene más valor que recuperar esos mismos 1.000 litros de agua. Pues en México estamos en temporada de estiaje y ya se está haciendo casi rutinaria tener agua tandeada, ¿ok? Pues gracias, ingeniero, gracias por su comentario. Efectivamente, por aquí dice, no alcanzó a leer, Janet dice, parece que no había escuchado este concepto de ciudad esponja. Gracias. Por aquí, eh, eh, sí he escuchado el tema de ciudad esponja. Qué padre, es bueno que también por ahí ya lo estén escuchando el tema. En fin, Raúl Vargas, hace algunos años estábamos participando en un proyecto de humedales, pero desgraciadamente los gobiernos prefirieron hacer casas a realizar los humedales. Qué fuerte, sin ninguna duda, es algo que nos hace mucha, mucha falta ser más empáticos con el entorno, ser más empáticos con los ciclos de la vida. ¿Ok? Así es de que, pues sin más, hemos llegado al final del día de hoy. Muchísimas gracias por su presencia, gracias por estar aquí y nos vemos mañana a las 7 de la noche. Hasta pronto, gracias, cuídense mucho. Medioambientales también. Saludos a todos, muchas gracias por la información. Se les agradezco. Saludos, bye. Desde Mexicali. Buenas noches. Bienvenida, María del Carmen. Nos vemos por aquí el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches. Luego, Gracias. Hasta luego. hasta luego, buenas Buenas noches noches, a saludos desde todos. Veracruz. Bienvenidos de Veracruz, bienvenidos.